Para continuar con la jornada y luego de la firma de convenio que hemos realizado hace un momento, vamos a dar inicio al panel, según el programa, al panel de expertos en empleabilidad, con presencia de expertos de la Red ALCUE y de OIT. Vamos a escuchar en primer lugar a Celso Garrido, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que nos va a presentar su ponencia de título Las universidades y la ocupación de los egresados en América Latina y el Caribe. Un estudio con base en páginas web de 250 universidades. Muchas gracias. He hecho un pequeño ajuste de la presentación para darle un alcance un poco más amplio. Lo que vamos a ver es planteamiento de este problema que se anunciaba en esa presentación, más bien tratando de enfatizar el carácter sistémico que tienen los desafíos de la empleabilidad de los egresados en general de las universidades y en particular en América Latina. ¿Sí? Ahí está. Para esto vamos a ubicar en el contexto que también ya hemos estado explorando a través de las presentaciones de Wilson Pérez y de otras presentaciones en estos 2 días, a propósito de las enormes transformaciones que se están produciendo con lo que se denomina como la cuarta revolución industrial. Vamos a tratar de dar algunas evidencias, sumando a los que ya se presentaron en conferencias anteriores. ¿Sí? A partir de esto vamos a tratar de señalar lo que se presentan como desafíos o tensiones a propósito de la formación en el marco de la revolución digital. ¿Sí? Y en particular vamos a tratar de aterrizarlo al nivel de las universidades para finalizar con algunas sugerencias sobre el carácter sistémico de las soluciones que debemos implementar o pensar en el futuro para las perspectivas estratégicas del problema, no para el corto plazo, sino para lo que se va a presentar en los próximos años, que cada vez son más cortos, según nos hacía evidente Wilson Pérez en su presentación. ¿La acabo de apagar? Sí. Sí. A ver. Tengo una total incapacidad para manejar estos aparatos. Soy perfectamente incompetente. ¿Cuál es el para avanzar estos dos? Ah, ya lo ves. Ah, perfecto. Bueno, ya entendí de qué se trata. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces brevemente es alguna esquematización de algunos grandes rasgos de la cuarta revolución industrial y de sus impactos sobre el empleo. ¿Sí? Entonces, comenzamos por señalar una característica general que más o menos es compartida sobre en qué sentido esta cuarta revolución industrial se concreta en lo que se ha dado en llamar el Internet de la producción. ¿Sí? Entonces, esto lo que significa es la generación de un sistema productivo que en la terminología alemana se suele presentar como un sistema ciberfísico, ¿sí? En donde ya la estructura productiva es una articulación entre acciones concretas en el territorio más acciones a través del Internet, y en donde las interacciones son personas-máquinas, personas-personas, pero también máquina-máquina, en donde la articulación del proceso productivo cada vez se va convirtiendo en un exosistema que se va externalizando respecto a la planta física y que está cada vez más vinculado o articulado, por lo que Wilson nos destacaba, como el papel de la inteligencia artificial y la robótica. ¿Sí? Entonces, marca esto. Acá identificábamos los grandes tramos de este fenómeno, que es básicamente lo que ha aportado toda esta revolución informática digital. Se muestran acá Big Data, simulación, fabricación aditiva, sistemas de integración vertical y horizontal, etc. Si los elementos que acá nos muestran que no es un fenómeno aislado, no es solo un problema de robotización, sino que es esencialmente un cambio sistémico en la estructura productiva, ¿sí? Que modifica radicalmente la naturaleza misma de los valores económicos y de los procesos productivos y que avanza en muchos sentidos y en muchos casos hacia una extraña economía de costo cero, ¿sí? En muchos segmentos de la actividad productiva, con lo cual se establecen códigos nuevos de desarrollo de economía de mercado con costo cero, lo cual es una cosa bastante extraña como planteamiento, pero es con lo que estamos trabajando y viviendo crecientemente. ¿Sí? Este fenómeno de transformación productiva, de revolución industrial, ha sido un fenómeno que ha ido extendiéndose. Empezó
con la computación en la nube para ubicarlo en algún lugar. Luego lo que se dio en llamar el Internet de las cosas, es decir, los wearables, los objetos de uso que tienen sensores que transmiten información a través de redes informáticas para procesar relaciones, que mandan mensajes a sistemas centrales que a su vez se procesan vía Big Data para canalizarlos en tomas de decisiones o en instrucciones para los usuarios. Luego, consecuencia de esto, el Big Data. Si cada vez tenemos miles de millones de datos procesables a través de lo que se puede hacer con las tecnologías y algoritmos de la gestión de información de datos masivos, que a su vez abre ventanas de oportunidad sorprendentes para previsión sobre el futuro que desconocíamos hasta hace relativamente poco tiempo a través de lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y entonces, por lo tanto, la apertura a la analítica de grandes masas de datos que ha creado un campo absolutamente nuevo desde el punto de vista de la vida social y de la gestión de la vida social, ¿sí? Esto en general está impulsado por las TIC como la herramienta, pero es, como ustedes saben, resultado de una convergencia de un conjunto de tecnologías que ha llevado a que la articulación de estas distintas tecnologías genere finalmente esta estructura productiva, ¿no? Tenemos ahí abajo algunas aplicaciones que muestran que no se trata solo de la producción, ¿sí? Se trata de redes inteligentes en transporte y energía, también en manufactura avanzada, pero que termina finalmente, por ejemplo, en comercio, en salud o en otras áreas de la vida social. Entonces, lo que me interesa destacar acá es que de lo que estamos hablando no es de un fenómeno industrial, ¿sí? Estamos hablando de una transformación radical de la vida social. Creo yo que sin exagerar uno puede hablar de que estamos ante un cambio de época en cuanto a la transformación que se está generando, que va mucho más allá de la inmediata acción productiva o de comercio o de bancas, etcétera, sino el conjunto de sistemas de relaciones sociales están siendo afectados o transformados, generando un modo de vida social totalmente nuevo. De alguna manera equivalente, pero creo yo que con más impacto de lo que generó la gran revolución industrial en el siglo XIX, ¿sí? Entonces estamos saltando de época y por lo tanto estamos pasando por una etapa disruptiva que implica recomposición de códigos, de relaciones y de aprendizajes para condiciones totalmente desconocidas, porque todo esto además está generando cambios que en muchos aspectos, como decía Wilson en su presentación del otro día, sorprenden a los propios generadores de los cambios. Como decía el señor de Google, que él jamás imaginó lo que iba a pasar con la inteligencia artificial, a pesar de que era el señor fundador de Google. Muy sorprendente, pero esto sorprende a los propios promotores de esta gran revolución, ¿sí? Acá lo que mostramos es que hay una articulación esencial entre ciencia, tecnología y sociedad, que es la que está motorizando esta relación y una dinámica cada vez más acelerada de cambio que va cortando los tiempos de transformación. Todo esto tiene efectos en el mundo del empleo, ¿sí? Entonces, hay un problema de empleo de un orden coyuntural y uno que podemos ubicar como de carácter estructural o estratégico. Entonces, hay crecientemente evidencias de problemas de desacople en los mercados laborales de profesionales entre la oferta y la demanda, con una doble dirección contra lo esperable, digamos, ¿no? Porque en este gráfico, por ejemplo, ustedes ven a la izquierda está Japón como un país que tiene problemas de acople en el mercado de trabajo entre oferta y demanda, y el problema de ellos, según esta información, es básicamente un problema de sobrecalificación, es decir, que tienen una masa creciente de gente muy calificada que no siempre resulta adecuada para las posiciones laborales que requieren las empresas. Y en otro extremo están países como Irlanda y demás, que encuentran más acomodamiento, y en el medio por ahí están países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos un problema coyuntural. Este problema coyuntural es regularmente remitido a cómo se puede acoplar las necesidades de las empresas o del sector productivo con los que forman recursos humanos. Formación para el trabajo en el caso de la OIT o formación de profesionales de educación terciaria en el caso de las universidades. Entonces es un problema de planeación, de pertinencia de los programas, de articulación, etc. Pero junto con eso tenemos los efectos de la transformación productiva, del desarrollo de la inteligencia artificial y de la aplicación de la robótica. Entonces, el corazón de esta transformación tiene que ver con la posibilidad
de identificar trabajos cuyas rutinas sean susceptibles de ser transformados en algoritmos matemáticos que permitan reemplazar al trabajo por máquinas, ¿sí? Eso implica que tenemos un perfil diverso de las posiciones laborales en cuanto a las perspectivas de robotización de esas actividades. Esto es lo que se ilustra en este gráfico, digamos, ¿no? Acá hay un conjunto de actividades en donde acá tenemos, por un lado, calificación baja, calificación media y calificación alta, digamos, ¿no? Y entonces, no muy extrañamente, la probabilidad de computarización es más baja en el medio que en los extremos. Los trabajos muy simples, obviamente, son muy fáciles de computarizar y algunos trabajos altamente calificados también, aunque se destaca mucho en la literatura de que los trabajos que requieren creatividad, decisiones, toma de planteamientos de cambio y demás, estos son prácticamente imposibles de computarizar, por lo menos hasta el nivel actual del desarrollo de la inteligencia artificial, aunque nadie asegura de que en unos años no encontremos curvas de aprendizajes en las máquinas que puedan emular, ya que puedan jugar al Go o al ajedrez y ser ganadores o hacer lo que hace la máquina esta Walters. Podemos imaginar que en algún tiempo podremos ya tener un Bill Gates digital, digamos, ¿eh? De hecho, hay algún experto internacional por el director de la Universidad de la Singularidad, que es una universidad financiada por millones de dólares por las grandes corporaciones americanas, que está apostando a convertirse él mismo en una máquina en el 2025. ¿Sí? Él espera poder en el 2025 transferir todo lo que él es hacia una máquina y hacerse eterno. Eso es lo que dicen los libros. Juro por Dios que esto no es mentira. Esto lo tiene por escrito, digamos, ¿no? Y a consecuencia de esto, él vive tomando 250 pastillas por día para poder mantenerse sano hasta el 2025 porque está totalmente jugado a la eternidad. Él quiere convertirse en eterno haciéndose una máquina. Es maravilloso. En fin, es un poco aterrador la verdad, pero en fin, es bastante sorprendente y parece de ciencia ficción, pero hay algún grupo de líderes de grandes corporaciones que le creen suficientemente como para ponerle decenas de millones de dólares para que sostenga la formación de una élite bajo esta lógica. En el caso de los países en desarrollo, como creo se ha señalado en alguna ponencia anterior, el desafío de los próximos años, cada vez menos tiempo, es el que la robotización y la automatización y la digitalización vaya llevando a desplazamiento masivo de trabajadores de posiciones actuales y la sustitución de estos trabajadores por robots. Este es un perfil de estimaciones. Todas son estimaciones porque el futuro por definición no existe. Entonces todo el mundo estamos hipotetizando sobre lo que creemos que va a pasar. Por ejemplo, la OIT, le comentaba yo al señor Salazar, tiene un interesantísimo manual de prospectiva, de cómo ir tratando de modelar el futuro para ir conociendo las posibles demandas que podemos encontrar desde el punto de vista de la producción y por lo tanto poder encontrar capacidad de respuesta, por ejemplo, nosotros desde las universidades. Pero partiendo de esta idea, acá lo que tenemos es un mapa de posibilidades de que sean desplazadas manos de obra, porcentaje de mano de obra que va a ser desplazada en América Latina. Y fíjense que la media anda como por el 40 y pico por ciento. 40 y pico por ciento de la fuerza laboral latinoamericana corre el riesgo de quedar sin empleo desplazado por las máquinas. Digo, no quiero ser dramatizando inútilmente, pero creo que el dato es suficientemente impactante como para destacar que nos enfrentamos a una extraordinaria conmoción social. Entonces es una cosa que no solamente tiene impacto sobre los universitarios, sino que tiene impacto en la vida social en su conjunto y que plantea un desafío de la sociedad en su conjunto de qué va a pasar con esto, ¿sí? Porque nadie tiene una respuesta muy clara de a dónde va a llevar esto, sobre todo porque son fuerzas que están fuera de todo control social, están operando por dinámicas que tienen que ver con los generadores de las innovaciones y sus propias lógicas internas que no necesariamente coinciden con la posibilidad de una opción social progresiva. Sobre esto, como decía un señor vasco en un evento muy interesante en el que tuve oportunidad de participar en Costa Rica, de la OIT, hay dos posiciones, ¿no? Están los optimistas y los pesimistas, ¿no? Entonces los pesimistas son personajes como yo, por ejemplo, que estamos anunciando el apocalipsis, ¿no? Y los optimistas dicen, no, bueno, cálmense porque la revolución industrial también generó desplazamiento, pero generó nuevos trabajos y por lo tanto finalmente vamos a llegar a un punto de equilibrio razonable, ¿no?
Y entonces decía el señor Bajo, que era muy simpático, es que un pesimista es un optimista con experiencia, ¿no? Entonces quiere decir que puede ser que resulta siendo que el optimismo, una vez que uno lo filtra por la historia, pueda decantarse en cosas que sigan siendo lamentablemente pesimistas. Lo cierto es que hay un desafío, eso es lo que quiero destacar con esto. Y un desafío que es de orden social. Todo esto lo estoy presentando para evidenciar el carácter sistémico del problema, ¿sí? ¿Qué se espera para vivir en el futuro? ¿No? Entonces, hay unos cambios que se deben esperar que se den a las personas en el futuro para insertarse al mundo laboral, a la vida social, que requiere competencias nuevas, ¿no? Capacidad de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, un set distinto al puro saber científico, que además se supone que se va a tener sobre algún campo específico en el caso de los universitarios. Pero además, todo esto va a ser requerido para poder estar en un mundo donde, por ejemplo, decía ayer el último expositor, que en realidad el punto fundamental que enfrentan las personas en la sociedad contemporánea es la capacidad de aprender a aprender. En un mundo de cambio continuo, el aprendizaje de por vida parece una regla casi obligatoria, y para lo cual nos da una guía desde el punto de vista de la formación terciaria sobre cómo deberíamos estar pensando el mundo para que la gente tenga capacidades de vivir en un mundo de cambio continuo, donde el aprendizaje de hoy mañana puede ya no ser útil. Esto se asocia también con el cambio en las competencias, particularmente las competencias digitales. Acá lo que se marca son abajo los que no tienen competencias digitales, las competencias digitales básicas y las competencias digitales de alta calidad. Lo que están mostrando son en cada uno de los países el perfil, ¿no? Fíjense que ustedes en los países más desarrollados como Noruega, por ejemplo, tenemos una importantísima parte de la población que tiene niveles altos de calificación en las competencias digitales, que por lo que se desprendía de lo que presentaba Wilson el miércoles, evidentemente va a ser una competencia esencial para un mundo donde la vida digital va a ser el medio de relación, de interacción, de actividad esencial. Mientras que en los casos como países menos desarrollados tenemos una masa importante de la población que no tiene ninguna competencia digital. Esto implica una brecha que va a limitar el acceso y el impacto posible de la potencialidad progresiva que tienen estas transformaciones. Si la población no está habilitada para hacer esto, obviamente es un problema de la mayor importancia el que desarrollen competencias. Aterrizando ahora esto al mundo de las universidades, ¿eh? Y la empleabilidad de los egresados universitarios. Usamos la categoría de egresados, y acá esto se enlaza con lo que se había anunciado en el título, para manejarnos con las fuentes estadísticas estándar que por lo menos en América Latina se manejan, que no hace referencia a graduados, sino a la gente que terminó los estudios, esté o no esté titulada. ¿Sí? Estas son las fuentes que más o menos se manejan y porque nos da un indicador de la masa de población que ha logrado pasar por la educación terciaria. Solamente como un dato de contexto hay que decir que en América Latina tenemos un problema de insuficiencia de la educación de la población en la educación terciaria. Por ejemplo, en el caso de México, solamente el 16% de la población ha pasado por educación superior. Contrasta esto contra el 40 o el 50% que tiene Noruega, ¿sí? O la meta del 85% que tiene Inglaterra, ¿sí? La masa de población educada en educación terciaria va a ser un activo esencial para los países para poder interactuar con un mundo cada vez más complejo tecnológicamente. Aunque en algún sentido la penetración de la revolución digital no está asociada con calificación, como lo muestra el uso de los teléfonos celulares, ¿no? Es decir, la población con menos formación se ha hecho muy rápidamente usuaria de teléfonos celulares para funciones básicas de comunicación, servicios, etc. Pero eso es como el piso de las habilitaciones. Entonces tenemos un desafío que es el que tratamos de esquematizar a continuación. ¿Qué interés tienen las universidades latinoamericanas en la empleabilidad como desafío para atender a sus egresados? ¿Sí? Este es un mapeo que estamos haciendo sobre una base de datos de 250 universidades en América Latina y acá lo que tenemos es que, en principio, en la estructura total institucional
tenemos una distribución entre universidades públicas y universidades privadas, donde la mayoría, 60%, son públicas, pero hay un 40% casi de universidades privadas en la región, lo cual habla de una diferente motivación, de objetivos, etc. Pero cuando uno se remite a ver qué hacen respecto a propuestas de empleabilidad para sus egresados, planteadas en un sentido amplio, digamos, ¿no? Bolsas de trabajo, seguimiento de egresados, etc., se encuentra que no hay mucha diferencia y que en los dos universos de universidades hay un buen segmento de las universidades que no tienen como horizonte la preocupación de pensar qué hacen sus egresados en el futuro. Esto es una medida muy limitada porque está tomada básicamente de las páginas web de las universidades, pero es una señal de que si no está en la página web quiere decir que por lo menos no es prioritaria para la universidad hacer saber a la sociedad qué están pensando sobre el tema. Entonces es preocupante en principio, como estado de situación, el hecho de que el 40% de las universidades en la región no estén mostrando algún interés de algún tipo. Tenemos 7 variables de identificación, pero que hay más del 40% de las universidades que no dicen estar haciendo algo en relación con el futuro de sus egresados, lo cual nos parece que es un indicador de baja percepción sobre lo que implica su función y los desafíos que tiene el cumplimiento de su función respecto a los alumnos que han pasado por las aulas. En este problema de empleabilidad de egresados nos parece que podemos anotar 2 órdenes de problemas. Un primer orden de problemas es el que tiene que ver con las condiciones actuales, que es el que yo señalaba al principio como el problema del desacople de los mercados, que es el típicamente destacado por Manpower o por las empresas de recursos humanos. Se hacen estadísticas y se muestra que hay una falta de ingenieros de tal tipo que la industria demanda, etcétera, etcétera. Entonces, este es un desacople coyuntural que puede tener que ver con muchas causas, algunas provocadas por las universidades, por la falta de pertinencia de sus programas, o otras razones, ¿sí? Este es un tema, por supuesto, de la mayor importancia y requiere desarrollos específicos para su atención, ¿sí? En cambio, el otro es un desafío estratégico, que es el que yo voy a relacionar con los cambios de la cuarta revolución industrial. Entonces, como universidades, yo creo que tenemos que preocuparnos por los 2 niveles. Obviamente tenemos un problema de atención de qué tanto estamos relacionándonos al generar recursos humanos de calificación superior con los requerimientos de la sociedad en los distintos perfiles de destino de los egresados. Pero lo que yo quiero llamar la atención también acá es que tenemos que pensar el futuro, es decir, que tenemos que estar viendo hacia dónde marcha la sociedad para que como universidades seamos capaces de ir previendo o tratando de imaginar respuestas proactivas que nos lleven a ser actores de la construcción del futuro y no simplemente receptores pasivos de los efectos del cambio. En términos de la coyuntura, de los dilemas en condiciones actuales, acá lo que pongo son más o menos conocidos los factores limitantes desde el punto de vista de la universidad. ¿Qué es lo que se señala cuando hay desacoples de mercado? El primer problema es la pertinencia de los programas. Estamos dando, como se decía en alguna conferencia en los días pasados, enseñando cosas que ya no tienen ninguna utilidad porque la vida productiva va por otro lado o la vida social, ¿no? Tenemos que ajustar la pertinencia de nuestros programas. Sin duda que este es un tema, ¿eh? Los modelos de aprendizaje. No podemos seguir haciendo clases magistrales como forma de enseñanza cuando la interacción en el trabajo, los procesos de práctica profesional se hacen cada vez más evidente un camino constructivo de desarrollo del aprendizaje mucho más potente que el alumno pasivo que escuche y escuche y escuche y luego repite, repite y repite, ¿no? La falta de estrategia hacia la empleabilidad. Es decir, las universidades, como mostraba recién, el 40% en América Latina no parecen tener estrategias de qué va a pasar con sus egresados. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado autoridades de universidades que dicen, no, mi obligación no es preocuparme de dónde van a trabajar, es problema de ellos. Yo lo que hago es formarlos muy bien y luego que se ganen la vida. Yo no tengo por qué ocuparme de todo. Esto me parece a mí que es una visión errónea, aún en el corto plazo, ¿eh? Y después, la construcción de trayectorias de aprendizaje rígidas, que es un problema serio para el alumno porque le estamos ofreciendo mallas curriculares que no le permiten construir su propio camino de aprendizaje, como es lo que requiere un mundo cambiante y de opciones tan diversas como el mundo contemporáneo. Para contender con esto, las universidades han ido generando herramientas de respuesta, ¿no? Ahora tenemos como estrategias para atender el tema del corto plazo, muy notoriamente el seguimiento de egresados. La colega Basilia Marchandís Ruiz va a hablarnos de un ejercicio fantástico que hacen las universidades tecnológicas en Francia,
la estrategia de inserción laboral, prácticas profesionales, servicios sociales u otros modos de ir conectando al estudiante con el mundo laboral desde el proceso de estudio mismo. Y herramientas como currículas flexibles para permitir trayectorias de estudios relacionados con perspectivas laborales, aprendizaje por problemas como cambio en los modelos pedagógicos, competencia y emprendedurismo, como se ha señalado reiteradamente en varias presentaciones acá, prácticas profesionales también como una transformación de la metodología de aprendizaje de los alumnos. Pero eso es lo que tiene que ver con, digamos así, la dinámica coyuntural de las relaciones del mundo de la formación con el mundo del trabajo, particularmente la educación terciaria. Pero si nos vamos a la educación superior, tenemos un desafío que ya no es solamente atendible por la universidad. Lo que yo quiero destacar es que estamos enfrentando una cuestión donde lo que se requiere es acuerdo entre los actores sociales para construir un proceso social de conjunto, porque esto no lo va a resolver ninguno por separado. Ese es el planteamiento conceptual. Entonces esto es una frase que encontré por ahí. ¿Cómo podemos programar el futuro si no sabemos cómo va a ser el futuro? Tenemos un desafío que además no es novedoso, el futuro siempre fue así. Digamos, el futuro nunca existe hoy, por lo tanto tenemos hipótesis de lo que va a pasar, pero ahora estamos mucho más incentivados porque lo que va a pasar pasa mucho más rápido y pasa con un impacto y un efecto social de tal magnitud que si no somos capaces de hacer algo para acercarnos a las tendencias de cambio, se nos va a estallar entre las manos transformaciones de una importancia sustancial que puedan cambiar no solamente la educación superior, sino el conjunto de la vida social. Entonces lo que yo argumento acá es que básicamente lo que necesitamos es un enfoque sistémico, es decir, en el sentido de que partiendo de la premisa de que todo esto que estamos hablando no es un destino inevitable, es decir, muchas veces tiende a plantearse estos problemas como si fuera que va a pasar y no hay nada que hacer. Sencillamente tenemos que esperar que llegue y ya. El enfoque que se comparte en muchos autores es que en realidad el futuro es construible. Es decir, es posible hacer acciones para avanzar con una respuesta progresiva para recuperar los aspectos más potentes que tienen estas transformaciones y minimizar los aspectos más negativos, lo cual implica acciones de los actores. Y lo que yo estoy señalando acá es que el futuro del empleo en general y el futuro del empleo universitario en particular es construible. En esto coincidimos con la OIT. Es decir, ¿podemos construir un mundo del trabajo con trabajo decente? Sí, podemos construir. No tiene por qué ser necesariamente el horror que tienen muchos aspectos del mundo del trabajo actual. Podemos hacer acciones en donde hace falta concertación entre actores. Eso es lo que yo quiero destacar acá. Y en este caso, entonces, para ello, lo que yo creo que estamos enfrentados como universidades, y yo propongo que sea una de las metas de nuestra red, es la promoción de estrategias en donde haya una articulación entre las universidades, las empresas o el mundo productivo en general, los gobiernos, actores sociales, etcétera, para que primero identifiquemos el problema y luego desarrollemos acciones concretas que vayan ayudando a avanzar hacia el futuro, construyéndolo de la manera más progresiva posible, digamos, ¿no? Ignacio, por ejemplo, en la presentación de ayer, hacía un énfasis muy interesante sobre cómo redireccionar la vinculación de las universidades con la sociedad, enfatizando el problema de la formación. Muy bien, esa es una propuesta concreta que da directivas de cómo canalizar las energías sociales desde la universidad, pero no es lo único. Entonces, bueno, este es básicamente el mensaje de esta presentación. Les agradezco, muchas gracias. Ahora lo que hacemos es pasar a la siguiente presentación, a cargo de Basilia Marchindáez Ruiz, del Instituto Universitario de Tecnología en Francia, y el título de la presentación, la evolución de los egresados de los IUT, la encuesta nacional 2016. Buenos días a todas y a todos. Represento aquí a Francia y al modelo de los institutos universitarios de tecnología. Por lo tanto, junto con Teodoro represento el UE de Alcue. Le dejo a Teodoro la E de España y me quedo con la U de Unión, pero es que U en francés fonéticamente significa dónde. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros egresados? Y esta ponencia les va a dar algunas explicaciones.
Vengo del Instituto Universitario Tecnológico de Le Havre, que se sitúa en Normandía, apenas a unas 2 horas de París. Allí soy primero y ante todo profesora de lengua española en la carrera de comercio y desde el 2003 soy directora de Relaciones Internacionales. Los IUTs son 113 en Francia y forman una red. A nivel nacional tienen una comisión de relaciones internacionales en la que colaboro mucho y también tienen una comisión de innovación pedagógica y otra de investigación. Y este trabajo en red es muy importante. Antes de hablarles de los resultados de nuestra encuesta de egresados, me gustaría un poco hablarles de la educación francesa para que situaran bien las cosas. La educación primaria dura unos 5 años, luego viene la educación secundaria, 7 años de colegio, el liceo, con la posibilidad de preparar varios bachilleratos, uno general y otro tecnológico y otro profesional. El bachillerato es el sésamo que permite entrar en las universidades y la educación superior. Hay varios tipos de trayectorias. Voy a hablar un poco de lo que nos incumbe hoy, que es la formación profesional y la universidad. A la derecha tienen el ciclo normal de bachelor, grado, máster y después doctorado, si se quiere. El ciclo de ingeniero o de escuelas de comercio con 2 años de preparación. Y nuestro título, el DUT, Diploma Universitario de Tecnología, con en azul por encima un grado profesional que es un bachelor especializado. Aparecieron estos grados en 1999 para dar respuesta a la demanda del sector productivo. Un título que se prepara en 1 año y que permite al estudiante adquirir una formación universitaria, tecnológica y profesional, porque las prácticas son muy largas, son de 3 a 4 meses, y poder trabajar. Estos grados, a la diferencia de los DUT, si no tienen inserción laboral, cierran. O sea que son títulos efímeros, duran mientras dura la necesidad del sector productivo. El DUT no, porque lo vamos amoldando, actualizando a las necesidades de los diferentes sectores, mientras el grado profesional es un título que forma a un oficio, a un empleo. El DUT es un título que forma a un sector de actividad, con un espectro más amplio. Y lo que ven a la izquierda, el BTS es un título de técnico superior que no es universitario, que se prepara en los liceos, los institutos de la secundaria. Como lo ven con las flechas, hay mucha movilidad posible. Los que estudian TUT pueden estudiar un grado profesional y pueden acceder a escuelas de ingenieros o de comercio, y pueden también acceder al nivel 3 del grado para después seguir estudiando un máster. Este es el mapa de Francia con los IUTs. Como lo ven, ocupamos todo el espacio y el cuadrito de arriba es la zona de París y alrededores. A ver. Le Havre se sitúa aquí. Bien, 113 IUTs, cada universidad tiene 1, a veces 2, cuando se trata de una ciudad grande, tiene su instituto universitario tecnológico. 202 lugares en Francia
con 24 carreras de ingenierías y del sector servicios. Cumplimos 50 años el año pasado. Los primeros IUT abrieron en 1966. Recibimos más o menos 148.000 estudiantes cada año y ya contamos con 1,8 millones graduados. El nivel de empleo, el nivel de trabajo o tareas es el de la carrera de mando medio de técnico superior, es decir, el vínculo entre el obrero calificado y el ingeniero. La persona que lleva a cabo los proyectos, que coordina el trabajo de equipos. Se crearon en el 1966, a petición, a la demanda del sector productivo que en aquellos tiempos necesitaba personal formado rápidamente en 2 años, que entrara en el sector del trabajo con ya una experiencia laboral, de ahí la importancia de las prácticas laborales durante la formación. Es una formación universitaria, empleamos métodos universitarios, tecnológicos y sobre todo profesionales a través de una plantilla docente muy diversificada, ya que entre los equipos docentes encontramos profesores investigadores, profesores de la secundaria, que están destinados en la educación superior, y profesionales, aquellos especialistas de sectores para los cuales no existe formación de profesor y que vienen a impartir clases para transmitir su experiencia y su saber hacer. He dicho antes que el bachillerato es el sésamo, es la llave para entrar en la universidad, excepto estos 2 o 3 últimos años que hay que sortear porque en algunas carreras hay muchísima demanda de parte de los estudiantes. Pero desde el principio los IUT siempre tuvieron un numerus clausus y se entra presentando un informe. Hay una selección muy fuerte, mucha demanda y plazas limitadas, y esta selección se hace a partir del informe académico del estudiante, de sus resultados, pero también y sobre todo a partir de su perfil y de su motivación. Nos caracterizamos por un fuerte acompañamiento del estudiante desde el principio, y lo he oído estos días. Una de las características de nuestro título ha sido el proyecto tutorado. Un proyecto de grupo realizado en primero, profundizado en segundo, supervisado por un profesor, pero un trabajo de grupo en el que se aprende a resolver problemas, a adaptarse, a aceptar la diferencia de puntos de vista y a solucionar problemas. Y esto es un elemento que quizás más tarde puedan entender ustedes, porque es un elemento que puede explicar por qué hoy en día nuestros estudiantes siguen estudiando hasta nivel de máster, hasta hacer un doctorado. Una fuerte tasa de éxito, el 85% el DUT, el Diploma Universitario Tecnológico, y el 95% para el grado profesional. Bien, el origen de las encuestas, ¿cuál es? Pues vino, lo propuso un profesor, un investigador, un matemático de estadísticas del IUT de Lyon, que solo tiene el DUT en la modalidad de alternancia. No hay formación inicial. Bueno, pues él empezó haciendo una encuesta para el IUT de Lyon, y luego pues la Asociación de Directores de Institutos Universitarios decidió generalizarlo a todo el territorio, y se recolectaron datos
muy interesantes. En el 2000, el Ministerio de Educación Nacional de la Enseñanza Superior e Investigación pues decide la generalización de la evaluación de los IUT y de sus carreras y crea un puesto de ingeniero de estadísticas dedicado sencillamente y simplemente a esta encuesta. Se reúne entonces un grupo de dirección de proyecto con representantes del Ministerio y representantes de la Asociación de Directores de Institutos. El seguimiento de los egresados se impone entonces como un instrumento de la evaluación no solo de los institutos universitarios, sino también de las formaciones carrera por carrera. El grupo de trabajo operativo se forma también con representantes del Ministerio, de la Asociación de Directores de IUT y de responsables del CEREC, que es un instituto del Ministerio de Educación, un instituto de estudios e investigaciones sobre cualificaciones con representantes en las comisiones pedagógicas nacionales, que son las que primero evalúan los institutos y las carreras y luego actualizan los planes de estudios. No los actualizan ellos, sino que los actualizan junto a representantes del Ministerio, representantes de los gremios, representantes de los docentes, representantes de los trabajadores y representantes de los estudiantes. Los objetivos de esta encuesta, claro, sirve a identificar la trayectoria de los graduados, conocer mejor el entorno profesional en el que se están desenvolviendo y conocer las principales continuaciones de estudios. Nos sirve también para intensificar nuestra comunicación y para posicionar el diploma universitario tecnológico en la oferta universitaria y justificar la inserción laboral. Hoy en día es mayor el seguimiento de estudios y nosotros necesitamos esos datos para simplemente justificar que sigamos existiendo. Sirve también para actualizar los planes de estudios. Realizamos infografías por carreras que tengo aquí y que les hubiera podido enseñar en la pantalla, pero lo haré si es posible después y si lo quisiera detallar un poquito. También contribuir a la evaluación de las formaciones, elaborar indicadores de gestión y de dirección, no solo para un IUT, sino para la red del IUT, porque los resultados de la encuesta están a disposición a través de una página web que les enseñaré más tarde, de todos los IUTs, de todos los jefes de carrera, se puede acceder a todos los resultados. Bien. Llevamos 13 encuestas realizadas desde el 2003. La casi totalidad de los IUT y de las carreras están implicados. Son más de 45.000 diplomados encuestados cada año y más de 300.000 cuestionarios registrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las opciones metodológicas? Pues primero, es una encuesta dirigida a todos los diplomados de una misma promoción. Esta encuesta se realiza 2 años y medio después de la obtención del título. Es un cuestionario común con 90 preguntas cerradas en su mayoría. La administración es descentralizada. Se puede hacer por internet, por correo o por teléfono. Y hay efectivamente múltiples empleos posibles a niveles de la observación, sea nacional, regional o local. Es una encuesta con procesos de calidad.
es el mismo cuestionario, 30 meses después de la graduación, con una metodología estable para que se puedan comparar los resultados entre los diferentes años, aunque con la evolución de nuestro sistema, la introducción del grado profesional, el desarrollo de la formación en alternancia, hemos ido añadiendo una serie de indicadores. Los IUT tienen un acceso permanente a estos datos para seguir, para modificarlos, para explotarlos. El intercambio entre las comisiones y los IUT es permanente. Cada IUT tiene un coordinador encargado de desarrollar esta tarea. Es un sistema de información único que permite la introducción de todos los datos, una máscara de introducción de datos interactiva que se adapta a la trayectoria del diplomado conforme está metiendo sus informaciones. Y hay controles de coherencia a lo largo de la introducción de datos. El cronograma. 30 meses después de la graduación, es el ministerio el que manda una carta con una contraseña a cada estudiante. ¿Cómo? Porque el ministerio tiene acceso a la plataforma de matrícula de los estudiantes en las universidades y por lo tanto a todos los que se matricularon ese año de referencia en los institutos universitarios tecnológicos. En diciembre, el ministerio manda a cada coordinador de instituto universitario la lista de quienes no contestaron. Y entonces le toca a cada instituto comunicarse con los estudiantes uno por uno, sea por teléfono para pasar el cuestionario directamente, sea presionando al estudiante para que se meta en la página web y rellene el cuestionario. Nosotros en el Instituto de Le Havre pues contratamos a estudiantes de primer año, les pagamos durante unos cuantos meses para que fuera de sus clases pues llamen, tienen listas y llaman. Y el balance es muy positivo porque los estudiantes se lo pasan muy bien hablando con los egresados, aprenden mucho y así pues se forma una relación y se aumentan los resultados. A finales de abril el ministerio cierra la página web y empiezan a gestionar los datos con la ADIUT. Y pues en octubre, a finales de octubre, se publican los resultados de la encuesta del año. El cuestionario se compone de toda una parte de identificación y de trayectoria con las características del diplomado y los estudios anteriores y las características del DUT. En marrón tenemos las rúbricas que se refieren a los estudiantes que han seguido estudiando después de graduarse. En el año que sigue el DUT, la formación, el lugar de formación, el tipo de formación y el balance. DUT más 1, lo mismo, y DUT más 2, lo mismo. Y luego están las rúbricas que se refieren a los estudiantes que han trabajado o que han trabajado y luego vuelto a estudiar, así. En verde, el primer empleo, preguntas sobre la búsqueda, el tiempo de búsqueda, el sueldo, etc. El empleo en el año más 1 y la situación de empleo en el año más 2. Y siempre con las características del empleo.
Y hay también una rúbrica para los que están en proceso de búsqueda de trabajo. Les voy a hablar de la edición de 2015-2016 y analizar un poco los datos generales, luego los datos de los que trabajaron enseguida, los de que continuaron estudiando, y haré un enfoque particular sobre los egresados de las formaciones en alternancia para ver si es eficiente esta modalidad o no. Basilia, ¿podrías explicar qué es la formación en alternancia? Sí, perdón, estamos no tan acostumbrados que lo pasé por alto. La formación en alternancia es una modalidad en la que el estudiante está un determinado tiempo en el instituto y otro tiempo en la empresa. Ventajas muchas. Primero que el estudiante puede estudiar y cobrar un sueldo. Luego que estudia y aplica. Luego que sale, se gradúa y tiene una experiencia profesional que no tiene nada que ver con las prácticas, por muy largas que sean durante nuestras formaciones. Ventajas para la empresa, sí, porque el gobierno promueve esta modalidad y tiene ventajas financieras importantes. Y para la universidad, pues ventajas también, porque estos contratos suponen ingresos financieros para los IUTs. ¿Está bien? Bueno, como lo ven, una fuerte tasa de participación, tanto de los IUTs como de todos los departamentos. Departamento aquí significa carrera. Y bueno, pues un 56% de los diplomados, que está bien. Los diferentes tipos de respuesta, pues Internet mayoritariamente, que se impuso desde la encuesta de 2007. Al principio eran más los estudiantes de las ramas de ingeniería las que utilizaban esta vía para contestar. Ahora son los dos, de ingenierías y de servicios. Y vemos que el papel está perdiendo mucho terreno. La modalidad smartphone, pues, está empezando y no dudo que siga aumentando. Aquí vemos una nube que representa la tasa de respuesta por IUT, que puede parecer bastante heterogénea, pero que es interesante. Vemos que... No, perdón. ¿Dónde está? Sí, nosotros nos situamos aquí, bien por encima de la media nacional, y comento el caso particular de estos 3 IUT, que son los IUT más grandes, donde hay más estudiantes y que obtienen muy buenos resultados en esta tasa de respuesta. Aquí vemos la situación en el momento de la encuesta de diplomados. Aquí, poursuite d'études son los que siguen estudiando. Les recuerdo que pasan del segundo año de DUT a un bachelor, un grado profesional, o a un grado clásico de una facultad de la universidad, para luego estudiar un máster. Reprise de estudios, vuelta a los estudios, aquellos que dejaron después de graduarse, trabajaron y luego pues deciden volver a los estudios. Inactividad, paro, búsqueda de empleo y empleo.
Y vemos que pues, la continuación de estudios no ha dejado de subir para alcanzar un 56% últimamente. Y claro, pues se reduce la parte de estudiantes que entra en el mercado laboral. 5 minutos, sí, solo. Celso me dijo que me podía tomar más tiempo. Bueno, la evolución de la trayectoria. Vemos aquí que la modalidad de 3 años de estudios suplementarios aumenta hasta llegar a un 53%. 3 años son 1 año de grado para culminar el grado, 2 años de máster. Las trayectorias según el tipo de DUT, sector de ingenierías, sector servicios, y aquí vemos que es más importante la continuación de estudios con 3 años. Bien, según el género. Y una comparación entre 2001 y 2013 para los hombres. También aquí vemos que la continuación de estudios aumenta y aquí también para las mujeres. Son datos que luego en la página web podemos detallar por carrera, por IUT. La inserción profesional. Vemos aquí que el tiempo de búsqueda de empleo después del DUT es muy corto, es de unos 4 meses. Y que es antes del mes de octubre, con un pico aquí en agosto porque son las vacaciones y en julio y agosto no pasa nada en Francia. La tasa de inserción a 1 año y a 2, con el empleo, búsqueda de empleo, inactividad. Vemos que a 1 año es bastante elevada, el 71,1%, y más a 2 años. Y comprobamos que la mayoría de los estudiantes en el segundo año siguen en el mismo empleo. Ups. Me fui por las nubes. ¿De acuerdo? Bien, la evolución de la tasa de inserción a 2 años. Voy a ir más rápido. El tipo de contrato. Aquí es interesante ver que EDI es el contrato de duración ilimitada. CDD de duración determinada. Intérimaire significa trabajo temporal. Y vemos que, pues, disculpen, me estoy poniendo nerviosa con el tiempo. Bien, vemos que el tipo de contrato laboral de empleo a 1 año es un tipo de contrato muy cómodo, muy bueno, y que los estudiantes pueden entrar en el mercado y tener perfecto reconocimiento. La evolución del tipo de contrato. El sueldo. Bien, el sueldo neto mensual es de una media de 1.400 euros al mes, y vemos que aquí vienen todas las carreras. Y en este gráfico podemos saber, por ejemplo, el que cobra menos, trabajo social. No es un sector donde los jóvenes se hagan ricos. El que más gana, estadísticas, informática. El ingreso neto incluye las primas y meses suplementarios de sueldo. 1.498. Luego todos estos datos pues los podemos también tener por carrera, por IUT, y comparar
en un mismo territorio los datos de un IUT y de otro. La percepción de su empleo, pues vemos aquí que la mayoría es... tiene buena percepción de su empleo. En rojo, pues, mi empleo puede estar ocupado sin tener el IUT, son pocos. Mi empleo corresponde a mi formación, un 54%. Y en rosa necesitaría una formación suplementaria. Aquí tienen un poco la síntesis de los diplomados en el 2001 y en el 2003. La continuación de estudios, pues ven que no para de aumentar, quizás por efectos de la crisis. Estas son las formaciones estudiadas en el año siguiente, según las especialidades de ingeniería y según el sector de los servicios. Son grados profesionales, grados clásicos, escuelas de ingenieros, escuelas de comercio, formaciones de primero o segundo año de grado cuando cambian de orientación. Dueti es el año de estudios en el extranjero. Voy a pasar por el grado profesional. Vemos que aumenta a medida que los IUTs elaboran grados profesionales y que ahora se están aplacando un poquito más porque los estudiantes precisamente prefieren estudiar 3 años, ir hasta máster, integrarse en el sector laboral con mejor expectativas de reconocimiento y ascenso profesional posterior. En la alternancia, vamos a ver que aquí tenemos a la izquierda la formación inicial clásica y la formación en alternancia. Vemos que continuar los estudios es más importante en la formación clásica y que los que están en situación de empleo es más importante con la formación en alternancia. Y vemos que estudiar aquí también es importante. La mayoría estudian un año más, un grado profesional, también en alternancia. Aquí tenemos el tipo de formaciones estudiadas según el modelo, formación clásica o formación en alternancia. La inserción profesional y el tipo de contratos, vemos que la formación en alternancia es un plus a la hora de integrar el mercado laboral y lo vamos a ver también con el sueldo, que es mucho más importante que con una formación clásica. Bien, estas son láminas que saqué de internet, pero bien, es la captura de la pantalla de la página web, donde están todos los resultados de la encuesta, con todas las rúbricas, y se pueden sacar los resultados pues, por IUT, por carrera, saber el tipo de estudiantes, de dónde vienen, qué bachilleres tienen, si son becarios o si no son becarios, cuántos, cómo, por género, etc. Si me dejan 3 minutos, con mi ordenador puedo pasarlo a internet. ¿No? Bueno, no sé. Si no, lo puedo enseñar a quien quiera mirarlo. Se pueden comparar los ingresos de las mujeres, de los hombres, a nivel nacional y a nivel local.
y siempre ganamos menos, las mujeres. Bien, muchísimas gracias. Lo siento mucho por estos problemas tecnológicos de la era digital. Muchas gracias, Basilea. Para cerrar el panel, José Manuel Salazar, que es el director regional de OIT para América Latina y el Caribe, nos va a presentar la ponencia El futuro del trabajo y los desafíos para la formación profesional. Un gran gusto de nuevo, muchas gracias por la invitación. Mi presentación va a ser un poco diferente, en el sentido de que va a ser más una visión más general, arrancando un poco de los mercados de trabajo, con una mirada de los retos de América Latina más bien a nivel macroeconómico, para luego aterrizar en algunos temas de la agenda de talento humano, para lo cual estas metodologías y esto que hemos estado escuchando pues son muy importantes. Entonces, tenemos una conversación importante en el mundo y que la OIT está promoviendo, además en ocasión del centenario de la OIT que se cumple en el 2019, sobre el futuro del trabajo. Y sabemos que el trabajo presente está siendo transformado radicalmente por toda una serie de tendencias, ¿no? Está siendo globalizado y urbanizado, bueno, eso ya desde bastante tiempo, pero tal vez esas son tendencias de fines del siglo XX, digamos, globalización, urbanización. América Latina es la región del mundo más urbanizada, de hecho, pero ahora el siglo XXI está siendo digitalizado, robotizado, automatizado, virtualizado, en fin. Hay una serie de tendencias, cada una de estas se refiere pues a factores muy reales que están impactando el mundo del trabajo. Para hacer un poco sentido de estas diferentes tendencias, uno puede agrupar 5 grandes grupos de factores de cambio. Estos que ven allí, ¿no? Factores demográficos y de población, evidentemente tecnológicos, de desarrollo o subdesarrollo productivo y modelos y estrategias empresariales. Y además hay un quinto factor que es una idea que ya explicaba el profesor Garrido muy bien, en el fondo, que es todo esto no necesariamente es totalmente automático, que no podemos hacer nada al respecto. ¿Cómo impacte esto a las sociedades? Y los resultados dependen mucho de la capacidad de diálogo social, de ponerse de acuerdo, de tener una visión nacional, de tener una visión ampliamente compartida de cómo enfrentar estos cambios. Entonces, no voy a cubrir todo esto porque quisiera más bien luego aterrizar en el tema de la agenda de talento humano, pero sí voy a hablar brevemente de los cambios demográficos, los tecnológicos y el tema del desarrollo productivo, no de las estrategias empresariales y formas de contratación que ya nos llevaría, digamos, a una temática muy diferente. Si vemos, bueno, este es el tema quinto, el factor quinto que les decía. Este cuadrito no necesariamente es la mejor manera de representar el diálogo social, pero a veces sí. Desafortunadamente en América Latina no logramos ponernos de acuerdo, ¿no? Suficiente, y el tema es que la cultura de diálogo social en la mayoría de los países desafortunadamente es débil. Faltan visiones nacionales bien coherentes y la verdad es que para este alineamiento de las políticas de educación, de formación profesional, con políticas de desarrollo productivo y convertir, digamos, en la era del conocimiento, todos estos conocimientos en recursos humanos y estas inversiones en Producto Interno Bruto, que en el fondo es lo que se quiere, en nivel de riqueza, si se quiere, o estándares de vida, pues sí se requieren visiones pues más coherentes de lo que tenemos ahora. Entonces, si vemos lo demográfico, vean qué impresionantes estas dos curvas. La amarilla es, esto es desde 1950 hasta 2100, son 150 años. Una ventaja de la demografía es que es una de las ciencias más precisas. A menos que haya una peste tipo medieval o una guerra atómica, es decir, las estructuras de población se comportan de manera bastante predecible. Los demógrafos en eso digamos, tienen una vida relativamente fácil, comparado con otras ciencias, ¿no? Los meteorólogos o los economistas. Entonces, ustedes ven allí la línea amarilla, 150 años, como en 1950 había 162 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, de los cuales 3% eran adultos mayores. Solo había 5 millones de adultos mayores en 1950. En el 2000, la población se había multiplicado por más de 3, 512 millones, 6% de adultos mayores, 30 millones. En el 50, o sea, en estos 50 años que estamos en el medio de avanzar hacia eso,
Vean lo impresionante, se va a aumentar la población a 776 millones, de los cuales 20% van a ser adultos mayores, 155 millones de adultos mayores, o sea, es una multiplicación por un factor de 5. ¿Ah? Y en el 2100, más bien la población, por la tasa de natalidad y otra serie de fenómenos, edad al casarse y demás, se proyecta más bien un poquito menos, pero de los cuales el 30% van a ser adultos mayores, 200 millones. Entonces, en estos 50 años, del 2000 al 2050, es ese incremento tremendo. Eso tiene implicaciones muy importantes, obviamente una enorme presión financiera sobre los sistemas de seguridad social. Por cierto, hoy estaba viendo en el comercio el debate en Perú sobre el tema de la seguridad social. En Chile, en mi propio país, Costa Rica, en muchos países de América Latina hay esta discusión sobre, bueno, cómo, o sea, si cuál es el balance entre sistemas privados, AFPs, de reparto, públicos, pero además cómo financiar cuando la tasa de dependencia se está invirtiendo, porque la otra curva, que todavía no he comentado, vean la etapa de los jóvenes de 15 a 29 años, se juntan en el 2050, o sea que no solo hay un aumento vertiginoso de los mayores de 65, sino que hay una reducción, más gradual, pero reducción de lo que se llama el bono demográfico, ¿no? La ventaja de tener una población joven. Esto es promedio para 14 países de América Latina, depende de cada país, pero es una tendencia bastante generalizada. Ahora, hay un aspecto muy importante que en particular en términos de ustedes, de la red de las universidades, una gran oportunidad de creación de empleo por gran crecimiento de la demanda de ocupaciones en la economía de la salud y del cuidado. Bueno, alguien va a tener que cuidar de todos nosotros, ¿no? Yo casi estoy allí. Igual que hay varios que ya tal vez veo que ya están, posiblemente no, en los adultos mayores y otros que pronto estarán. Es decir, estos de 30 a 155 millones van a requerir doctores, fisioterapeutas, todo tipo de cuidado. Más que pues en los años mozos, digamos, ¿no? Bueno, y ahí va a haber una gran demanda. Esto significa también no solo necesidad de cómo financiar las pensiones, sino gran creación de ocupaciones en todo lo que es la economía del cuidado y de la salud. Y entonces tomar nota las universidades, porque eso de hecho es parte de la perspectiva de lo que se nos viene, encima. O sea, que las escuelas de enfermería, de doctores y todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, pues van a tener mucha demanda, y si no se satisface, escasez y desacople de habilidades. Bueno, si lo vemos por el lado de los jóvenes, aquí están un poco los datos, desciende de 34% de la población total en los 80 a 29% actualmente, a 18%, a 22% en el 2050. Ese bono demográfico, del cual se habla mucho, es una gran oportunidad, pero es una oportunidad si los jóvenes se educan y si, habiéndose educado, transicionan al mundo del trabajo, de manera que todo lo que ustedes han estado conversando, importantísimo, absolutamente fundamental para sacar provecho del bono demográfico. No es solo el hecho de tener una población joven, es que hay que invertir exitosamente en educación de calidad y lograr que esa población joven aporte al crecimiento de la economía y, por supuesto, sobre todo a su propio bienestar y a su propio nivel de vida de ellos y ellas y sus familias. Bueno, el otro tema dentro de factores demográficos que es parte del mundo del trabajo, que no que solo que se nos viene, sino que ya está con nosotros, es esta dinámica migratoria. Acabamos de publicar este librito, bueno, el año pasado, La migración laboral en América Latina y el Caribe, que diagnostica y analiza estos 11 corredores migratorios. 9 son dentro de América Latina y el Caribe, y luego hacia Estados Unidos y hacia España. Un gran dinamismo migratorio, es parte de las realidades del mercado laborales. Hay una gran discusión, como ustedes saben muy bien, por esto. No estamos preparados en términos de política pública. Algunos países ven esto como un tema de seguridad nacional y quisieran construir muros, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría, o sea, las migraciones que se dan, por ejemplo, del norte de África hacia Europa y demás, eso es diferente en el sentido de que, bueno, es migración laboral, andan buscando, pero también andan escapando de situaciones o evitando situaciones de gran inestabilidad o de peligros o incluso de muerte, ¿no?
En América Latina la mayor parte de la gente no son refugiados como tales, como sí son muchos en Europa, sino gente de migración puramente laboral. Y por esto requiere entonces un enfoque laboral que respete los derechos laborales de los migrantes, que les den servicios y que los países, y que afecta a los países de origen y destino. Entonces, bueno, aquí hay una gran, digamos, es un gran tema por los números que son muy elevados. Y es un gran tema también por la falta, digamos, de respeto a los derechos laborales, por las tragedias personales que esto significa. Pero bueno, nada más quería hacer una mención de que esto forma parte, cuando pensamos en población, del presente y el futuro del trabajo, y posiblemente cada vez más, por una serie de razones de movilidad, de globalización, de información, y que, claro, cuando pensamos, por ejemplo, en los países de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, ahí particularmente por la falta de oportunidades de empleo, pues ya cuando los jóvenes son ninis que ni estudian ni trabajan, entran entonces en circuitos obviamente de actividades muy nocivas, de narcotráfico, de maras, de criminalidad, etcétera. Bueno, y ustedes acá en Perú obviamente hay también ¿no? situaciones en ciertos territorios y demás de esas realidades. De manera que este tema es clave y muchos de ellos buscan la migración. En el tema de la tecnología, creo que por lo que veo, y estuvo excelente la conferencia de Celso Garrido, ¿no? Ustedes han estado conversando esto bastante, una nueva ola de cambios tecnológicos. El Instituto Global de McKinsey en el 2013 publicó un estudio que lo que hizo fue revisar 100 tecnologías, 100 de las tecnologías que se ven venir y que están revolucionando muchas cosas, y escogieron esas 12 como las que mayor impacto van a tener en modelos de negocios y en mercados de trabajo y en, digamos, el perfil de habilidades que se requieren, en fin, muy transformacionales. Ahí ustedes ven la lista: la tecnología nube, el Internet de las cosas, la automatización, la robótica avanzada, la manufactura aditiva, la genética y los bioprocesos, en fin, todo eso. De manera que ahora, claro, lo que está pasando es que no es solo una revolución industrial, como decir, la cuarta revolución industrial pareciera que es una. En realidad, uno podría argumentar que hay varias revoluciones industriales y tecnológicas al mismo tiempo, ¿no? En toda una amplia gama de frentes de la ciencia y del quehacer humano, en todo sentido. Y que esto entonces no es solo, y eso es nuevo, no solo que es una sola de pura industria, sino que es en muchos ámbitos, pero además que es exponencial, que eso es, digamos, lo que muchos han señalado. Por cierto, Celso Garrido mencionó la Universidad Singularity University, que Ray Kurzweil, el fundador, ¿no? es el que ha estado argumentando desde hace años, pero ahora ya es lugar común de muchos libros, de decir que el problema es que nosotros como seres humanos pensamos linealmente, mientras que el cambio es exponencial. Entonces nos cuesta entender procesos de cambio exponencial. Y lo que es más serio, por supuesto, es las instituciones, que son creación humana, y que entonces las instituciones se están quedando rezagadas con respecto al cambio tecnológico. Y por supuesto son las instituciones las que tienen respuestas de política, lo cual quiere decir que las políticas se están quedando rezagadas con respecto a lo que deberían ser para estar al día de la velocidad de los cambios, ¿no? Bueno, y en particular, entonces está el tema, hasta qué punto las instituciones educativas, que es un subconjunto de instituciones también, y de formación profesional también, cómo estar al día, y no solo al día, sino anticipando estos cambios vertiginosos que nos están impactando. Entonces, hay 4 grandes temas en esta conversación amplísima sobre los impactos de la tecnología en el mundo del trabajo y en el mundo de la producción. Para, digamos, simplificar un poco, porque es una conversación amplísima, ahora está en los periódicos, hay una industria tremenda de libros, es decir, esto es parte de las realidades que tenemos. Un gran tema es del nuevo paradigma de la producción, lo que creo que fue en Alemania, que comenzó a llamarse Industria 4.0 y ahora casi todo el mundo lo llama Industria 4.0. Un nuevo paradigma productivo, sobre todo en lo que es industria. Otro tema es la dinámica de destrucción y creación de empleo. Es una de las aceleraciones, digamos, una dinámica mucho más acelerada de destrucción y creación de empleo. Otra aceleración es la demanda por nuevas habilidades y la obsolescencia de habilidades existentes, que ya también se mencionó en la conferencia anterior, importantísimo. Y otro, ¿cómo impacta esto al tema de la igualdad-desigualdad? Entonces,
breve comentario sobre cada uno de estos temas. Vemos aquí, por ejemplo, el tema del nuevo paradigma de producción. Aquí lo que hay es la convergencia de algunas de estas tecnologías nuevas, no todas en aquella lista inicial, pero sí algunas, sobre todo lo que es el Internet de las cosas, que cambia la conectividad y el poder de computación, y ya no es una conectividad nada más entre computadoras o la conectividad que nos permite a través de nuestros teléfonos celulares, sino por eso es el Internet de las cosas, entre cosas, ¿no? Entonces ahora en una fábrica moderna resulta que en una línea de producción, que son puras máquinas de diferente tipo, todas tienen sensores y hay una computadora que las monitorea, las opera, ve a dónde hay fallas, anticipa cosas, en fin. Ese tipo de tecnologías. Está la analítica avanzada y la inteligencia artificial, está la realidad aumentada y la virtual, que también permite todo lo que son los artefactos usables, que cada vez están entrando más, y está la robótica avanzada y la impresión 3D. Entonces, la combinación y convergencia de todas estas cosas es lo que está produciendo este paradigma nuevo de productos inteligentes, de logística inteligente, de cadenas de suministro justo a tiempo, totalmente diferentes. En términos de productos inteligentes, bueno, son nuestros teléfonos, pero todos los productos que ya están conectados con el proveedor, que nos anuncian cuándo puede haber una falla, cuándo se va a acabar la batería, cuándo, en fin, una serie de temas y que el proveedor mismo incluso puede anticipar, porque el producto habla, digamos, habla con otros productos, habla con el proveedor, habla con nosotros y nos anuncia una serie de cosas. Y toda la industria, bueno, se aplica en muchos campos. Las fábricas inteligentes, un poco el concepto que mencioné, de fábricas totalmente automatizadas, robotizadas, pero que tienen como una sola inteligencia artificial o única que las está, digamos, controlando. Entonces depende del tipo de fábrica, con muy pocos operarios, que son los que controlan a las máquinas, pero la fábrica está automática, controlada por las máquinas mismas, digamos, ¿no? Y más bien el ser humano un poco ahí como para ver qué hacer y responder cuando algo falla. Hay una tendencia a la manufactura distribuida, que hay una conversación de que, sobre todo con lo que son la impresión 3D y demás, es posible para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, o sea, ya las economías de escala tradicionales en algunas actividades no necesariamente se aplican, se rompe, digamos, un poco lo que siempre fue un imperativo, ¿no? Lo que fue la revolución industrial anterior y original, de que se requería, ¿no?, grandes líneas de producción, economías de escala para bajar los precios unitarios. Ahora es que es posible con pequeñas órdenes y con pequeñas empresas, con estas nuevas tecnologías, adaptarse y ser altamente competitivo y productivo sin las economías de escala tradicionales, lo cual para algunas actividades puede dar esta tendencia a una manufactura distribuida en pequeñas empresas, en territorios, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un gran tema. El otro gran tema es esta dinámica de destrucción y creación de empleos. Ya lo mencionaba el profesor Garrido, la perspectiva pesimista y la optimista, ¿no? En términos de, bueno, y muy interesante, ¿no?, el concepto de quién es el pesimista, es el optimista, que es realista, ¿no?, con realismo. Pero el hecho es que, claro, es una bola de cristal. Hay una serie de trabajos, ahí hay algunos ejemplos de literatura reciente, este libro de Brigitte Johnson y McAfee, la segunda era de las máquinas, Martin Ford, la subida de los robots. Es casi una industria con bastante pesimismo, ¿no? Pero también hay un grupo que piensa, bueno, mire, hemos tenido revoluciones industriales o tecnológicas anteriores y la verdad es que lo que nos falta es un poco la imaginación económica, la imaginación sociológica, para ver toda la maravillosa cantidad de nuevos empleos y ocupaciones que se nos viene. Bueno, es difícil y no vamos a poder, o sea, uno puede tener una actitud u otra. Lo que sí es cierto es que hay el siguiente tema, que es la aceleración de la demanda por habilidades y la obsolescencia de las habilidades existentes. Eso sí que lo vemos todos los días, hay cantidad de ejemplos y ahí sí que no hay mucha incertidumbre. Es muy cierto que hay una gran aceleración en esto y esto es un tema sumamente relevante para las instituciones educativas, las universidades, ¿no? Cuáles son las carreras que ya quedan obsoletas o las habilidades o cuáles
tareas y destrezas dentro de determinadas carreras son las nuevas que hay que, o sea, no es lo mismo graduar un médico hace 20 años que graduar un médico hoy día, que el médico que va a las habilidades que tiene que tener un médico dentro de 10 años. Es decir, hay que tener una capacidad ya para muchas cosas, van a ser automatizadas, muchas lecturas, hay muchas máquinas nuevas de diagnóstico, de manera que, es decir, la cultura digital de un médico, de un abogado, de un economista, de todas las ocupaciones, es una cultura totalmente distinta, ¿no? Y ahí entonces es un reto para las universidades, para los centros de formación vocacional, cómo integrar, aún dentro de carreras o ocupaciones que llevan el mismo nombre, el contenido, si uno ve las tareas, si uno ve lo que tiene que hacer la persona, es un contenido distinto, ¿no? Y eso es un reto, para no decir de muchas ocupaciones que sí son totalmente nuevas. Entonces, esa aceleración reta a los sistemas de educación formal y de formación profesional y pone el foco en una nueva agenda de desarrollo del talento humano que es absolutamente central. Y el cuarto tema en esta corta lista es el tema del riesgo de mayor desigualdad, básicamente porque los trabajadores con altas calificaciones y digamos conectados o digitalizados ganan y aquellos con bajas calificaciones, desconectados o analfabeta digital, porque ahora es la nueva división de ser alfabeta o analfabeta no es saber leer y escribir, ahora es ser alfabeta digital o no, poder operar con facilidad en los nuevos aparatos y teléfonos digitales o no. Eso es un poco, ¿verdad?, una nueva división de alfabetismo. Y entonces esto produce una segmentación también en los mercados de trabajo, en las remuneraciones. Y hay una literatura muy interesante porque hay más información en países desarrollados, pero en desarrollo también, que describen esto como el vaciado del medio o como se acabó el promedio. Ahí están estos economistas que observan que la proporción de empleos de calificación media se ha reducido, mientras que la proporción de empleos de altas calificaciones ha aumentado, ¿no?, en los países desarrollados. Y ese es el cambio de algo que los economistas han venido discutiendo por mucho tiempo, que es el cambio tecnológico sesgado hacia las calificaciones. Entonces, claro, los que tienen la fortuna de tener la educación más alta, calidad en esa educación y las capacidades digitales y demás, hay un premio, ¿no? El mercado de trabajo premia, hay una alta demanda, hay escasez, ahí es donde se dan más desacoples y eso distorsiona la estructura de remuneraciones y la estructura de oportunidades en los mercados de trabajo. Y efectivamente en algunos países europeos y Estados Unidos hay un poco este vaciado del medio que plantea un tema muy serio de movilidad de la clase media. Parte de la discusión en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, de cómo ya las nuevas generaciones no pueden esperar tener tanta movilidad o incluso vivir con mejor estándar de vida que sus padres, ¿no?, y que entonces se han endeudado muchísimo para poder tratar de mantener algunos, o que tienen que seguir viviendo en casas de sus padres. En fin, hay todos unos fenómenos allí que dicen muy claramente que ya no es tan fácil para la clase media avanzar y tener la movilidad social que se tenía antes, aunque hayan sido educados. O sea, eso es lo interesante, ¿verdad? Es decir, no es que no hay oportunidad porque no se educaron, esto es que incluso habiéndose educado, dependiendo de en qué y con qué perfil de habilidades, hay un cierto vaciado del medio que es serio. Hay mucho menos información para documentar esto en países en desarrollo, pero algo de ese efecto y mucho de lo que estamos viendo ya también por otras dinámicas, que ahora voy a hablar, de América Latina, hay un problema también de, digamos, expectativas frustradas de la clase media en América Latina, que es parte de lo que afecta mucho también nuestra dinámica política, ¿no? Bueno, entonces esos cuatro temas plantean o llevan a poner el foco en esta, digamos que podríamos llamar la nueva agenda de talento humano, o si uno quiere también la agenda de siempre del talento humano, porque el talento humano siempre ha sido la clave, digamos, del desarrollo. Y más bien, pobres de los países que piensan que la riqueza está en el subsuelo, ¿verdad?, y que la riqueza son las industrias solo extractivas. O sea, en realidad la riqueza de los países está sobre todo en el talento humano, ¿verdad?, de una manera bien diversificada, etc. Entonces, esa digitalización de la economía exige un nuevo perfil de trabajador, está en lo que se llama las habilidades siglo XXI, o algunos llaman, por llamarla de una manera atractiva.
Y esta idea de que la carrera en la carrera entre la educación y el entrenamiento y la tecnología siempre está desafiando permanentemente a los sistemas educativos y de formación para mantenerse al día y anticipar los cambios. Hay varias clasificaciones de estas llamadas habilidades siglo XXI. Esta es la del Foro Económico Mundial y el Boston Consulting Group, que tiene 3 categorías: conocimientos fundamentales, científicos, matemáticas, ciencia, lectura, que son los que miden los test de PISA y son los que, digamos, se enseñan en la educación formal, primaria, secundaria y universitaria, en gran parte. Pero luego está esta otra categoría que lo llaman en este caso simplemente competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, y luego otras que son cualidades de carácter o competencias socioemocionales, que son ya las actitudes más bien, hay o no persistencia, hay adaptabilidad, hay curiosidad, hay iniciativa, hay liderazgo, como es la conciencia social y cultural. Parte del reto es que, pues, por lo menos en los test de PISA ya se pueden medir estas cosas, pero hay muy poco para medir estas otras, ¿no? Y la otra gran pregunta es, bueno, ¿y a dónde se aprenden? ¿Y a dónde se enseñan? ¿Y cómo se enseñan estas, ¿no? Bueno, ahí hay toda una gran literatura muy interesante, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, ¿no? Sobre estas cosas, la importancia de la educación temprana, o sea, de niños, desde chiquitos, de recién nacidos o incluso antes, ¿no? Y todo lo que es ese segmento, porque muchas de estas habilidades son de la niñez sumamente temprana, o sea, pre-kinder, ¿no? Y kinder, ya cuando ya la persona es más adulta o adolescente, un poco más difícil, y ya las actitudes básicas, estas, digamos, tienden a estar formadas. Pero también hay mucho que se puede hacer a nivel de adolescente. En Estados Unidos tienen una gran énfasis en las actividades, ¿no?, extracurriculares, digamos, que los deportes. Hay una gran cantidad de formas, digamos, de desarrollar esto, pero lo cierto es que en las encuestas empresariales, muchas veces los empresarios y las empresas dicen, mire, más que esto, bueno, esto es enseñable. Incluso si hay que enseñar algunas habilidades técnicas para trabajar con algunas máquinas en la empresa, lo que los empresarios ven es un poco esto, ¿no? Y esto es lo que discrimina en la contratación y en la empleabilidad, porque dicen, bueno, prefiero tener a alguien que me dé muestras de que tiene creatividad, pensamiento crítico, curiosidad, adaptabilidad, persistencia, porque yo le puedo enseñar un poco e invertir, pero aunque la persona venga con esto, pero esto yo no sé cómo enseñarlo, si esto no está ahí, es complicado, ¿no? Bueno, y entonces viene el tema del operador del futuro, que debe tener estas capacidades de lidiar con máquinas inteligentes, estas cualidades o competencias socioemocionales, y el tema es que muchos de los mejores trabajos y los trabajos mejor remunerados demandan, ¿no?, este tipo de competencias. Entonces, este es un gran tema, que se analiza desde diferentes perspectivas. Luego está el tema más conocido tal vez de las brechas de cobertura, calidad y pertinencia de la educación. En términos de inversión pública, si se compara América Latina con la OCDE, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, no hay tanta diferencia en el monto de la inversión, pero la diferencia está más, digamos, en lo que es cobertura. En las brechas en preescolar, 66% de cobertura en América Latina y el Caribe en promedio versus 83% en OCDE, en secundaria 74 versus 91, en terciaria 42 versus 71, ¿no? Bueno, este es un tema amplio del que se puede sacar mucha conclusión, pero un poco el mensaje aquí es que América Latina en realidad ha progresado mucho en lo que es cobertura, matrícula, puramente, ¿no? En primaria, secundaria, universitaria, hay estas brechas. Pero las brechas mayores realmente están en temas de calidad. De los 8 países de América Latina y el Caribe en las pruebas PISA, los 8 países, están en el tercio inferior de los 65 países en lo que mide las pruebas PISA de matemáticas, ciencias y lectura. Hay un trabajo de la OCDE que concluye que los años de escolaridad explican el 28% de las diferencias en el Producto Interno Bruto per cápita entre América Latina y OCDE, pero la calidad del capital humano explica el 60%. Entonces aquí hay un tema de un reto de calidad tremendo. Y las universidades en América Latina y el Caribe ocupan lugares relativamente bajos en los rankings internacionales. Esto siempre con excepciones y demás, pero bueno, es el tema, digamos, de la calidad. Y hay un tema también de pertinencia.
Si vemos el tema de la formación profesional, acabamos de publicar este trabajo, El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe, diagnóstico y lineamientos, se concluye ahí con 10 lineamientos para el mejoramiento de la formación profesional. Hay una cantidad de diagnósticos, ahora nosotros aportamos este último, pero hay trabajos de la OCDE, CAF-CEPAL, del BID, etc. El BID es uno de los más críticos y concluye en este trabajo arriba que estos sistemas suelen estar desactualizados, desacreditados, desconectados de las necesidades del sector privado, sus operaciones son ineficaces, sus tasas de cobertura son deficientes, los niveles de calidad y pertinencia bajos. Bueno, o sea, un cuadro tristísimo, aún si uno dice, mire, están exagerando el BID, mire, no, bueno, pero evidentemente hay una serie de problemas serios con esto. Entonces, nada más aquí, no voy a ver esto en detalle, pero el mensaje es el papel de la empresa como lugar de aprendizaje. Esa es la educación, digamos, en alternancia que se decía, o la educación dual, como la conocemos, o aprendizajes de calidad, importantísimo. Para países como Alemania, como Suiza, como varios de los europeos, tener la formación dual es una de las realmente formas más eficaces de promover empleabilidad para los jóvenes, de capacitar en realmente capacidades técnicas muy, muy especiales. Cuando hablamos de formación profesional, el problema es que en América Latina pensamos en albañiles y obreros de la construcción, no, pero la formación profesional y la formación dual en Alemania es para la gente que va a ir a trabajar en la Mercedes-Benz, en la BMW o en Suiza, son los relojeros absolutamente finos de esa industria tan competitiva de relojes carísimos suizos, etc. O sea, hay que pensar, esas son las apuestas, ¿no? Son perfiles de formación vocacional altamente sofisticados, que son la columna vertebral de la competitividad de países como Alemania, ¿no? Entonces, el tema del desarrollo productivo, mire, muy conscientes del tiempo, de los 5 minutos, es un mensaje ya un poquito diferente, pero que es importante tenerlo, yo creo, dentro del cuadro del futuro del trabajo. Ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que tienen uno muy clave que dice: debemos tener un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. Bueno, si uno toma en serio cada uno de estos 3 adjetivos del crecimiento, ¿es sostenido el crecimiento de América Latina? Ahí está el crecimiento promedio de América Latina del 61 al 2013, ¿no? 50 años, 52 años. Y miren, esto es totalmente volátil. Entonces, con un crecimiento así, es imposible. Es decir, uno ve los países, Corea, Japón y demás, los países que se han desarrollado, que han dado saltos, han mantenido por 20 años, por 30 años, tasas de crecimiento altas, sostenidas. Entonces, aquí tenemos un problema de mantener y sostener el crecimiento. Si es inclusivo o no, bueno, estas son las preguntas. ¿Ha sido virtuoso ese crecimiento hacia mayor productividad o perverso hacia productividad estancada? Mucho del proceso en los 90s y recientemente en América Latina ha sido que migración campo-ciudad, pero no para venir a grandes industrias competitivas en las ciudades, sino al sector informal, urbano. Entonces, no ha habido un cambio estructural que haya movido la población, digamos, de una manera que se requiere hacia actividades de mayor productividad. ¿Genera suficientes ocupaciones formales o perpetúa la informalidad? Avanza hacia una diversificación, etc. Entonces, bueno, aquí hay entonces una conversación sobre las tasas de crecimiento que son importantes. Desafortunadamente hemos estado, miren, estos son los gráficos de abril, estos del Fondo Monetario Internacional, abril de 2011, del 12, del 13, etcétera. Y lo que vemos es que la tasa de crecimiento, cada revisión ha sido hacia abajo. Hemos estado en los últimos 6 años en un proceso de lo que en la OIT hemos llamado una crisis en cámara lenta, producida porque en realidad toda esta desaceleración, cada año más abajo, ahora hay un poquito que se va a crecer este año en un 1%, pero tuvimos 4 años de desaceleración y 2 de contracción en promedio, ¿no? Contracción, crecimiento negativo, ahí está, el 15 y el 16. Bueno, y eso entonces nos ha resultado en una crisis en el mercado de trabajo. Esto es lo que tenemos en el último panorama laboral de la OIT, estamos por publicar el de diciembre, y desafortunadamente saltos en casi todos los indicadores, saltos negativos. La tasa de desempleo promedio aumentó de 6.6 a 8.1, el desempleo juvenil de 15 a 18, 1 de cada 5 jóvenes de América Latina desempleados.
El empleo asalariado, que había aumentado de manera sostenida, se estancó y en algunos países decreció. Los salarios reales. En fin, hay un cuadro serio, digamos, de la situación de los mercados laborales ahora. Afortunadamente, como digo, tocamos fondo, por lo menos en promedio, pero un 1.5 de crecimiento es muy poco para hacerle mella a este daño, digamos, acumulado en los mercados de trabajo, para no hablar de los problemas de productividad ya de larga data, ¿no? Ya, digamos que vienen heredados de mucho tiempo. Bueno, esta es la brecha de productividad. Esto es América Latina aquí abajo y estos son los países asiáticos. O sea que realmente cuando hablamos de que nos estamos quedando atrás en productividad, o sea, de manera muy concreta. Y algo parecido si ponemos a Estados Unidos. Voy a concluir con esto. Yo tenía algo más, pero simplemente unas reflexiones muy breves en los 2 minutos que me quedan sobre empleabilidad, que ustedes han estado conversando mucho y hay mucho experto acá, pero en este trabajo para el G20 que se hizo en conjunto la OIT con la OCDE y con el Banco Mundial para el grupo de empleo del G20, que se llama Mejorando la Empleabilidad, el marco conceptual tiene, digamos, el marco de análisis 5 áreas para mejorar la empleabilidad. La necesidad de anticipar necesidades de competencias y adaptar la oferta a los factores de cambio. Los factores de cambio como esos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, todo el tema de prospectiva de la demanda, eso es clave y le sirve a los ministerios de trabajo, a los ministerios de educación, a las universidades, a los centros de formación vocacional. Es decir, muy, muy importante en la medida en que estamos en este mundo del trabajo impactado por todo lo que hemos conversado, ¿no? Luego, necesidad de fortalecer precisamente el aprendizaje en las empresas. Nada menos que de 5 pilares de empleabilidad, absolutamente central, por eso es que los resultados de la encuesta que acabamos de escuchar y esa conversación fundamental, las diferentes metodologías y la forma de hacer formación dual. En OIT tenemos una campaña, estamos ayudando a los países que están interesados en ver cómo tener el marco legal para realmente escalar, no solo tener experiencias pilotos, que aquí lo que se requiere es escalar a llegar a tener porcentajes de jóvenes en formación dual que realmente se requieren. Tercero, alinear mejor las políticas de formación profesional y de competencias con las de productividad, la innovación y desarrollo productivo. Bueno, para eso parte del reto es, en primer lugar, que los países tengan políticas de desarrollo productivo claras. Si no hay esas políticas de desarrollo productivo claras, ustedes como universidades, como instituciones de educación, bueno, ¿con qué me alineo? Si aquí no hay una apuesta clara en cuál es en el futuro que va a haber, en qué sectores, entonces no está fácil alinearse, ¿no? Ese es todo un tema. Promover movilidad laboral, ahí hay una serie de subtemas, y el tema de mejorar la transición de la educación al trabajo, que es ya muy, muy específico de ciertas metodologías. Bueno, yo creo que para no abusar del tiempo, yo me quedaría ahí y a ver si tenemos un poquito para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener un breve momento de preguntas y les van a entregar una hoja de papel para que la formulen por escrito, la hacemos llegar a los expositores. No dice a quién está dirigida la pregunta, así que al que mejor la quiera tomar. Estas perspectivas de los cambios en demandas de calificaciones muestran que será cada vez más importante crear condiciones de mayor acceso a la universidad, de mayor equidad social en ingreso de la educación superior. ¿Cómo se resuelve este dilema de alta inequidad social creciente y restricciones a una mejor calidad educativa? Bueno, una respuesta breve, sin duda, claro que mejorar el acceso a la educación superior parece un requisito, como yo mismo comentaba en mi presentación, de porcentajes de la población que accede a la educación superior se relacionan con impactos de productividad más o menos conocidos. Lo que pasa es que lo que acá estamos diciendo es que eso ya no basta, digamos, ¿no? Y que entonces el tema de inclusión social y de equidad tiene que ver también con un enfoque dinámico del proceso de aprendizaje. No se trata simplemente de incrementar el número de graduados o de egresados de las universidades, que está pasando en muchos países, sino que también hay que ver cómo se hace ese incremento para que haya
una lógica de mantenimiento de la capacidad de participación en la vida social de una manera progresiva. Entonces, estoy pensando básicamente, por un lado, en disposición de recursos financieros públicos de distinto tipo para potenciar los programas de educación, pero también enfoques de procesos de formación que incluyan el aprendizaje de por vida como uno de los elementos esenciales de los sistemas educativos, y lo que acá se señalaba, que también el desarrollo combinado de la adquisición de conocimiento científico con la adquisición de competencias vinculados con los cambios en los modelos de aprendizaje para integrar la combinación entre formación de gabinete, por decirlo así, y la formación en la práctica profesional o en el aprendizaje dual o como se pueda llamar. Tengo aquí dos preguntas y aprovecho para hacer un comentario tal vez sobre la anterior. Una dice, el porcentaje del PIB de 5% a 6% en América Latina en educación es bajo. ¿Por qué la OIT no sugiere aumentarla en un 10%? Y la otra que acabo de recibir, ¿qué se espera de las relaciones entre Europa y América Latina en el empleo de calidad? Bueno, vamos a ver, en el tema del porcentaje de PIB, bueno, en realidad como mostré allí, no estamos tan lejos en términos puramente de cantidad sobre PIB de inversión en educación del promedio de la OCDE. Yo creo, y un poco mi mensaje ahí al hablar del tema de calidad y el de pertinencia, que no hable mucho, es que en realidad el tema más serio, obviamente hay que cerrar esas brechas todavía, cuantitativas y de matrícula, que son importantes, pero que realmente el gran tema ahora en muchos de los países es de la calidad de la educación. Vieron los datos como el 60% de las diferencias en el PIB se deben a temas de calidad. Cómo estamos en los test de PISA, que es una gran cosa tener ahora test de PISA que pueden medir resultados del sistema educativo. Por cierto, no tenemos test parecidos para el tema de formación profesional, ¿no? Pero entonces esa discusión sobre cómo se mejora la calidad, qué significa tener educación de calidad y todo lo que eso significa en términos de la empleabilidad, de la atracción, de alinear con las necesidades del sector productivo, etcétera. Allí creo que hay, bueno, varios temas complicados en América Latina, o sea, hay una tradición de la universidad también de decir, bueno, o sea, la vocación de la universidad es la educación general, humanitaria, es decir, humanista más que humanitaria, humanista, etcétera, hablar con los sectores productivos, supeditarme a un plan de desarrollo productivo, o sea, eso no es mi misión. Bueno, ahí hay una discusión delicada, que yo creo que hay que reconocer. Me parece que un extremo de decir, bueno, no, la universidad es Torre de Marfil, somos, no, estamos aquí educando para, obviamente está educando ante todo para la vida, ¿no? Y educar para ojalá esas competencias y ese perfil siglo XXI que es actitudes, es carácter, son ciudadanos, en fin, todo eso, ¿no? Pero no hay duda que al final de cuentas, pues esas personas que pasan por las universidades, pues necesitan tener, como decimos en Costa Rica, operación arroz y frijoles, ¿no? hay que, o sea, es el nivel de vida, el ingreso, el tipo de carrera profesional que se quiera, de manera que un poco las universidades y los centros educativos tienen que tener los ojos en las dos, ¿no? En los ideales de la educación humanista y también en las necesidades, digamos, de que los graduados vayan a tener éxito en su vida laboral y aporten. Entonces, yo diría que más que proponer un porcentaje, podría incluso distraer, y lo digo por mi país, en Costa Rica, por años, y que hay un sistema educativo bastante bueno comparativamente, pero se puso mucho el énfasis, bueno, primero que invirtamos el 6%, estábamos en esa discusión del 6% hace como 10 o 15 años, después no, ahora el 7%, ahora vamos por el 8%, ya es por ley, ¿verdad? Pero en realidad eso es, puede ser una trampa en el sentido de que no es tanto el porcentaje, ese porcentaje de 8 es mucho mayor que lo que tienen algunos países europeos, y sin embargo hay países europeos que tienen mucho mejor calidad y en muchos indicadores, en términos tanto de universitarios como de graduados, ¿no? Y en toda la cadena, porque es una cadena, ¿no? Bueno, es un tema sumamente amplio. Creo que el tema de la inequidad en educación, bueno, ya se dijeron algunas cosas. Es importante esa discusión un poco del vaciado del medio, ¿no? De cuáles son realmente las capacidades y la importancia también de la pertinencia.
un dato que no lo di, pero que está en los diagnósticos es, sigue América Latina a nivel universitario produciendo muchas carreras, digamos, de pizarrón, ¿no? Administración, gerencia, etcétera, y menos lo que son, digamos, lo que en inglés llaman el STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, matemáticas. De nuevo, ahí depende mucho. Claro, si la expectativa es que el Estado va a seguir contratando una gran cantidad de gerentes y tecnócratas, bueno, pues es una decisión racional de muchos muchachos y muchachas estudiar, ¿no? Algunas carreras de administración y demás. Pero realmente, y no es por, sí, yo soy economista, la economía es importante, la administración es importante, pero realmente mucho de la productividad moderna y de el desarrollo tecnológico de los países requiere ingenierías, requiere matemáticas. Todo lo de Big Data ahora, de analítica, la analítica de datos ya no es de un sector especializado. Todas las industrias, todas las empresas, todos los temas de computación, de manera que hay que repensarse. Eso es el tema de la pertinencia, ¿no? De cómo alinearse más a las políticas de desarrollo productivo que apuesten a las tecnologías más que solo a los temas de gestión, digamos, y administración. También decir que además de contenidos, lo que enseñamos son métodos de trabajo que les permitan luego a lo largo de la vida poder resolver los problemas. En Francia también se han abierto las puertas de la universidad a una mayoría de jóvenes, que se ha bajado el nivel, que se han subido las exigencias, no sé, pero los jóvenes que recibimos hoy en las universidades no tienen nada que ver con los que la pisaban hace 15 años y bueno, pues obvio es decir que nos tenemos que adaptar. Y adaptarse es buscar nuevos medios de enseñanza, innovar a nivel pedagógico y en la formación profesional es trabajar mano de la mano con las empresas, poner las cosas en una perspectiva más práctica, lo que les ayuda a los jóvenes a saber por qué están en la universidad, qué quieren hacer y cómo lo deben hacer. Y es esto lo que quería añadir. ¿Cómo logran los graduados actualizar sus datos de empleo? Pasados los primeros años, el Ministerio no lo requiere, por lo tanto no lo financia, pero existen las herramientas, ¿no? A través de lo que les enseñé, para que cada IUT, para que cada instituto lo haga cuando y como lo desee. Pero no tenemos datos nacionales que podamos explotar como los de la encuesta tras 2 años y medio de graduados. ¿Cómo se vincula todo esto con la autonomía universitaria? ¿Sí? Este es un tema no menor porque sabemos que en las universidades hay una tensión más o menos regular entre quienes promovemos preocuparnos por la relación con la dinámica social y con el cumplimiento de nuestras funciones vinculadas a necesidades sociales y quienes defienden lo que acá se sintetizaba como en el extremo, digamos, la torre de marfil, digamos, ¿no? Creo que esta es una falsa polémica, creemos que está mal montada la polémica, digamos, y desde el punto de vista conceptual y práctico estamos trabajando para argumentar en el sentido de que hay una articulación positiva entre mantener la posibilidad de libertad de cátedra, la posibilidad de libertad científica, la independencia de los poderes políticos para el condicionamiento de la producción del conocimiento y ser funcionalmente útiles para la vida social. No vemos que haya ninguna contraposición. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en la perspectiva del centenario de la reforma universitaria del 18 y estamos tratando de llevar una discusión en este sentido a la mesa de las reuniones del 18 porque cuando uno mira qué fue la reforma del 18, una de las vocaciones principales que tenía la reforma del 18 era justamente una colaboración activa con el desarrollo de la vida social progresiva para atender muchas carencias. Así que no vemos ningún antagonismo sobre esto. Ojalá que haya oportunidad de discutirlo más en el futuro. Gracias. Bueno, por razones de tiempo dejamos aquí.